bendiciones. Nuevamente unidos con un propósito. Fíjense cómo Dios nos trae otra vez hasta aquí. Qué gusto verte. Cuarta semana de este año y mucho gusto de verlos. Fíjate, ha sido muy emocionante saber cómo Dios nos va guiando, cómo Dios ha abierto puertas para que el mensaje de nuestro legado llegue hasta las casas, llegue a otras ciudades, llegue hasta el otro lado del charco, como nos decías. Pues no sé si quieres mandar saludos. Les enviamos un saludo muy muy grande a toda la familia Hernández en Tobar, Arabia Saudita, ¿verdad? Ya nos están siguiendo hasta el otro lado del mundo, y también para unas personas en Medio Oriente que no podemos mencionar porque son misioneros que están en incógnito, pero les enviamos un saludo también hasta Egipto, hasta Palestina, hasta otros lugares que nos están siguiendo, ¿verdad? Amigos del ministerio, y pues les enviamos una gran bendición. Dios abre puertas y las puertas han sido de bendición, no para jactarnos por nosotros mismos o por lo que podamos lograr nosotros, sino lo que Dios está haciendo a través de este programa. Y pues les agradezco, gracias. Una charla entre Charlies, ya lo voy a tomar como cada semana. Sí, como cada semana, una charla entre Charlies, y pues les agradecemos. Gracias a quien le va a dar play a este video y gracias a quien lo está compartiendo. Fíjate que era lo que les compartía la vez pasada, que me he tomado el atrevimiento de irle diciendo a personas, ¿sabes qué? Si te gustó este programa, compártelo, bendice a otra persona por medio de estos mensajes que Dios nos está permitiendo grabar. Amén. Y es importante recordarles, suscríbete a nuestro canal, podcast Nuestro Legado, dale play a nuestro video, comparte el link, anota ahí en la campanita, dale un clic a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones cada vez que el contenido se está subiendo, y podamos también bendecirte. Envíanos lo que nos envíen, sus comentarios, peticiones de oración, ¿verdad? Si alguien quiere acercarse también y necesita una dirección consejería, consejería, claro, y de las iglesias en las que estamos sirviendo cada uno de nosotros, también envíenos ahí si necesitan algún tipo de ayuda. Y pues como siempre les digo, muy buenos días a Amarillo, Texas, buenas noches Sydney, Australia. Peticiones de oración, también se tiene alguna petición de oración, allá uno va a saber. Amén. Claro que sí. Pues entramos directo al tema, y pues fíjate que el programa pasado hablábamos acerca del llamado. Amén. Hablábamos acerca de la responsabilidad de estar en sujeción y cómo es importante estar en sujeción para adquirir una bendición, porque sin sujeción no hay bendición. Es un principio bíblico. Y pues vamos viendo de conforme el llamado, cómo después de vidas frustradas Dios las viene a cambiar a vidas prosperadas, pero prosperadas en el espíritu. Cómo había cambiado tu derrota, la derrota de tu vida, la derrota de nuestras vidas, porque todos venimos de una vida donde no sabíamos cómo guiarnos, no sabíamos cómo caminar. Creíamos, ¿no? Aparentábamos, nos creíamos panteras ahí, pero realmente no éramos nada. Y cuando Dios nos confronta con la realidad, con nuestra realidad, de saber que lo que estabas haciendo lo estabas haciendo mal, y Él nos instruye en cómo hacer las cosas y cómo hacernos pescadores de hombres, todo cambia, un panorama cambia totalmente. Definitivo. No sé si quieran leer el texto. Sí, vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 10. Dice: asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Wow. Ese es uno de los, creo yo que de los títulos y de los nombramientos más importantes que que Cristo Jesús le entregó a Pedro, ¿verdad? Llamarlo por su oficio, ¿verdad? Pescador de hombres. Y fíjate, Charlie, ahorita se me viene así a la mente, de alguna manera hay veces que hemos olvidado ese punto. Sí. Nos dedicamos a otra cosa y dejamos de ser eso. Dejamos de ser pescadores de hombres. Y la red. A veces nos dedicamos a otras cosas que también son buenas, pero hacemos un lado eso de dejamos de pescar hombres. Sí. Fíjate que le comentaba a la iglesia en una predicación antes de fin de año, que hubo un año donde como que ese año anduve muy holgazán, muy flojo. ¿Cómo es que lo reconoces? ¿Cómo se dice en otros lugares? Flojo, holgazán. Sí. Pues ya no hay que ponerlo. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Y el Señor en diciembre me dice, el Señor en diciembre me dice,
medita lo que hiciste este año. Y me dice, ni una alma. ¿Cómo duele eso, verdad? Uy, dije, o sea, hicimos muchas cosas buenas y pudiéramos haber hecho excusas. No, Señor, pero ayudé, barrí, trapié, servicio en general. Pero no hubo ningún alma. Y es que realmente ese es nuestro primer llamado, ¿eh? Recordemos que independientemente de que Dios nos haya llamado a servirle o presidir en alguno de los ministerios visuales que están dentro de la iglesia, como el ser pastor, como el ser líder en la alabanza, como el ser o un evangelista ungido y directo para esta profesión, este ministerio. Quizás tú eres el titular de algún programa, eres a lo mejor el que sale en la televisión, eres el que organiza los controles, cualquiera de las áreas de servicio donde Dios te ponga. Nuestro principal llamado, nuestro principal objetivo en este mundo es que nosotros podamos compartir el evangelio y hacer discípulos, dice la escritura, a todas las naciones. Pero si no aventamos la red, si nosotros no le damos a los demás el tema, no les compartimos nuestra experiencia en Cristo Jesús, ¿cómo hacer que alguien pueda acercarse a esta palabra? ¿Verdad? Porque yo les decía hace unas semanas atrás en la iglesia, podemos estar tan ocupados de lo urgente que estamos descuidando lo importante. Y esto es importante, ¿verdad? Porque seguir haciendo discípulos, seguir hablando el evangelio, seguir compartiéndole a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas como testimonio para que ellos puedan acercarse es nuestro principal llamado. Como dices tú, muchas veces dejamos la mejor parte donde dice Jesús, oye, tú has escogido la mejor parte, la cual no te será quitada, y lo vemos en la escena cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, su mejor amigo. ¿Y qué? Marta y María estaban afanosas, bueno, Marta estaba afanosa, ¿verdad?, en servirle al maestro. Claro. Pero María había escogido la mejor parte. ¿Qué hizo María? Se sentó a los pies del maestro y escuchaba su voz y atendía ese llamado al cual se estaba haciendo. Y muchas veces perdemos el enfoque, perdemos las redes, ¿no? Ya no estamos tirando las redes. Y lo que decía Carlos, ¿cuántas almas? No, luego las únicas redes que estamos tirando son las redes sociales, nada más. La pasamos nomás ahí en TikTok, perdiendo tiempo, pero bueno. Pero sí, es creo que estás aventando pedradas para todos lados, aguas, porque va a terminar gente descalabrada. Sí, no, es que si vas a tirar la red, a ti que nos estás viendo y escuchando hasta cualquier parte donde esté llegando este link, este video, si vas a tirar la red, que sea la red del evangelio, ¿verdad? Porque hemos estado tirando la red del ligue, no andan evangelizando, andan evangeligando. Entonces, no, si vas a tirar la red, que sea la red de tu ministerio. De tu ministerio. Fíjate que me acordaste ahorita que estamos hablando de eso, una frase que aquí se la alcanza a ver, dice, no dejes de estar con Dios por servir a Dios. Exacto. Ese es un punto, ¿verdad?, que ahorita estaba hablando Julio, como Marta descuida la presencia de Dios, ¿verdad?, descuida lo más importante por servir. O sea, no estamos diciendo deja de servir, no, estamos diciendo sirve, ¿verdad?, pero no dejes de buscar la presencia de Dios, no dejes de estar en esa intimidad, porque realmente cuando dejamos esa intimidad, una de las cosas que sucede es que cuando tenemos la oportunidad de pescar a alguien, no nos usa el Señor. ¿Por qué? Porque no tenemos esa intimidad, no nos viene ninguna cita bíblica, no viene nada para que pueda el Señor atraparlo, porque no hay una intimidad, no hay una relación, ¿verdad?, que respalde para poder pescar un alma. Claro, para poder, porque siempre va a haber alguien que tenga una necesidad en su vida. Y nosotros que ya estamos en Cristo Jesús, y como lo hablábamos la semana pasada, que ya tuvimos un llamado, que Dios nos ha procesado, ¿verdad? Que Dios ha trabajado en nuestras vidas, que hemos estado bajo su gestión. Si no tenemos un consejo que darle para suplir la necesidad de aquel que viene buscando una palabra de parte de Dios, pues ¿qué estamos haciendo? ¿Qué clase de discípulos somos? Porque realmente nuestro llamado tiene que ver también en qué y cómo nos estamos preparando para mostrarle a Cristo a los demás. Y no tiene nada que ver con estas cuestiones de teología, de preparación sistemática, de sabernos miles de textos, no, sino que lo que he creído, lo que estoy leyendo, la intimidad y la relación que estoy viviendo en Jesús, lo estoy aplicando en mi día a día. Así es, porque muchas veces dejamos de mostrar el amor de Dios
Cuando es tan simple como dices tú, Sí. es tan simple como hacer una llamada. Claro, Oye, definitivo. ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? O una visitada. Fíjate que hay muchas personas que están ahorita en la cárcel que no tienen quien les visite. Y para eso estamos nosotros, o sea, Claro. y cómo el enemigo viene y nos roba el enfoque. Y muchas veces no es ni el enemigo, porque nos No, mantenemos, nosotros mismos. sí, nos mantenemos ensimismamos. echando la culpa a todo El el diablo. mundo. Y fíjate, ahorita me salió una anécdota, yo sí lo voy a soltar. Suéltala. Fíjate, A la gente le gusta mucho sí, eso. estaba el diablo ahí deteniendo una pared. Y luego, Albañil. no se movía, ahí la estaba deteniendo. Y luego lo pasó Dios y lo vio y dijo, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues ahí estaba deteniendo una pared. Y ya hasta que le llamó mucho la atención y llega Dios y le dice, hey diablo, ¿qué estás haciendo ahí deteniendo esa pared? No, hombre, dijo, mire, estos hermanos construyeron la iglesia y aquí estoy deteniendo la pared porque ni le pusieron ni cemento, no le pusieron ni varillas. Y quieren que se detenga con la pura fe. Y realmente, si yo no la detengo, si esta pared se cae, me van a echar a mí la culpa. ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Sí, y ahí estaba el diablo deteniendo la pared de la iglesia. ¿Quién le manda ese diablo? ¿Quién le manda Sí, ese me van a diablo? echar la culpa, dijo. No, si se cae la iglesia también van a decir que soy yo. Y fíjate que parece broma, ¿verdad? Pero Claro. de muchas veces nosotros echamos la culpa al diablo cuando estás viviendo con tus puros Sí, estás deseos carnales. estás ahí. lidiando con tu propio yo, ¿no? Sí, estás luchando con tu yo, o con tu mentalidad, o con tus deseos. Y Porque es que eso es lo malo, lo puedo decir abiertamente y con todas sus letras y palabras, eso es lo malo de la religiosidad. Sí. Eso es lo que yo miro, ¿verdad? Que a veces somos tan religiosos en nuestra forma de ser que queremos espiritualizar todas las cosas cuando hay cosas que son responsabilidad, hay cosas que son día a día, hay cosas que tienen que ver con la humanidad, hay cosas que tienen que ver, que no tiene nada que ver el diablo ni el ambiente, no, son cosas que te corresponden a ti atender como hombre, como esposo, como hijo, como padre, ¿verdad? Porque en eso cumples, ¿verdad? Lo que Dios ha puesto en ti y usas lo que Dios te ha dado para poder hacerlo. Y muchos es fácil decir, no, pues es que no me salieron las cosas porque el diablo me puso muchos obstáculos. Cuando el diablo ni te conoce, porque ni siquiera te ve en una intimidad, como decía Carlos, con Dios, dice, pues este ni lo conozco, ¿verdad? Este ni daño me hace, ¿cómo le estorbo a alguien que ni daño me está haciendo? está en mi equipo. Híjole, eso está más triste. No digas eso porque quedo haciendo su flotele. Ahora imagínate, trayendo las escrituras de Job, imagínate que una persona que esté diciendo eso y que el diablo diga, pues si tú tienes la bendición como Job, Dios te tiene cercado, me tiene prohibido acercarme, y tú echándome la culpa a mí. Sí, claro, ¿verdad? Y ese pasaje es súper importante porque ahí lo que vemos es Dios presumió a Job. Ajá, sí. Dios lo presumió. Él mismo le dijo a Satanás, ¿no lo has considerado? O sea, como diciendo, ¿No lo viste cómo? a ver, este no me falla, este es mío. ¿No lo has considerado? ¿Verdad? Entonces, cuando Dios mismo, a través del llamado que Él te hace, te mete en un desierto, que es lo que comentaba el pastor Carlos la semana pasada, Sí. y te mete ahora el proceso para validar tu llamado. ¿Para qué fue ese proceso en el desierto? Para validar el llamado que Jesús ya tenía y pues entonces poder comenzar su ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos que Dios nos valide si queremos que todas las cosas nos salgan bien? Eso es importante. Y recordamos la semana pasada y decíamos, Pedro tiró la red una vez y no le funcionó. No. Y lo hizo toda la noche. Ya estaba cansado. Pero cuando llegó el Señor y se dejó guiar por Él, no solo la situación cambió, sino le dice, ahora tú eres un pescador de hombres. Oye, y no nada más la situación cambió para él, porque dice que le llamó a todos los que estaban enseguida y la vida de los demás también cambió. Sí. Porque al ver esa pesca milagrosa no era nada más para él, porque había muchos que estaban pescando de la misma manera había muchos que estaban pescando. Entonces ahorita podemos recalcar que por tu testimonio, por lo que tú vives, por cómo Dios te respalda, mucha gente va a venir a creer en lo que es tu llamado, en lo que es Dios a través de ti, y de esa manera poder hacer discípulos y cumplir el llamado
el cual hay una comisión para nosotros como llamado de hacer discípulos, de venir a ser pescador de hombres, y se cumple el llamado, no por lo que tú eres, sino por lo que es Dios a través de ti. Ahora, a mí me gusta mucho y me llama mucho la atención para todos los que nos están escuchando y viendo, el por qué Jesús le llama a Pedro pescador de hombres. Sabemos que el Señor es súper inteligente, ¿verdad? Es la sabiduría andando. Sin embargo, le habla en los mismos términos que Pedro podía comprender. ¿verdad? En su profesión. En su profesión o en su oficio. Sí, ahora, no sé si quieren que se los diga, pero esta es una... Sí, traía unas aquí Suéltalo, ya estamos, suéltalo. ya, porque esto les va a gustar mucho. ¿Sabían ustedes que en los judíos, en la cultura judía, como en este caso Pedro que era pescador, muchos no saben por qué Pedro era pescador? No solamente es porque era el oficio de su casa o posiblemente había sido el oficio de su padre, de su abuelo y de su eso. Regularmente así se sucedía, pero la realidad es ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque cuando los hombres adolescentes entre los 12 y 13 años, hay una celebración que es el Bar Mitzvah judío, que era para el momento en el que iban a ser escogidos para pasar de su etapa de niñez o adolescencia a convertirse en hombres. En esa etapa ellos iban al templo, ellos iban a la sinagoga, y los más elegidos eran los que tenían mejor posición económica en ese entonces, eran los que tenían mejor retención mental, los que tenían mejor habilidad verbal para leer las escrituras, y el rabino o la sociedad rabínica de ese entonces escogía a sus discípulos. Y a los que no eran escogidos, siendo hombres de la misma comunidad, los mandaban a hacer el oficio de su casa. Pedro era un descalificado ante los maestros de esa sociedad en ese momento. Y muy él descalificado. Totalmente. Muy descalificado. Pero ¿a dónde llega Jesús a escoger sus discípulos? Él siendo maestro, porque la gente lo reconocía. Señor, tú eres un maestro. Señor, tú eres, y le decían rabí, lo reconocían, la misma sociedad hebrea lo reconocía a Jesús como maestro. Pero ¿a dónde Jesús fue a escoger sus discípulos? A los más descalificados, a los que habían sido sacados del Sanedrín, a los que habían sido sacados de ejercer el poder leer la Torah, sino que solo eran oyentes, a los más descalificados, a los que no se les miraba ninguna habilidad, sino solamente tenían un oficio. Y a mí me encanta esto de Cristo Jesús, que Él no mira en ti tu capacidad, tu cualidad, no mira tu familia, no mira tu retórica, no mira tu ascendencia o descendencia. Dice la Biblia, Dios mira el corazón. Wow. Oye, un poquito más triste porque había sido descalificado por los sacerdotes. Pero estaba descalificado en su trabajo, en su oficio, no había pescado nada. No daba una. Entonces, fíjate que si lo vemos así, estaba en una crisis. Totalmente. O sea, te imaginas, a lo mejor hasta la señora le ha de haber dicho, no vuelvas hasta que no traigas algo de Oye, comer. Era la quincena, había que pagar impuestos. Entonces hay posibilidad también para mí. Y fíjate que lo que dice Charlie es bíblico. ¿Sí? En 1 Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Exactamente. Ahora, ¿cómo escogía un maestro judío hebreo a su discípulo? Para escogerlo, el discípulo no escogía al maestro, el maestro escogía a su discípulo, y al escogerlo o para escogerlo lo hacía sentar a sus pies a escuchar su enseñanza. Y eso es lo que ustedes le dijeron ahorita para toda nuestra audiencia que hizo María. María dice que se sentó, y ahí podemos ver una discípula de Jesús al tomar la decisión y pensar, sí tengo muchas cosas que hacer en mi vida personal y hay muchas cosas en las cuales puedo demostrarle a Jesús que lo estoy sirviendo, pero nada es tan importante como conocerle a Él, escucharlo.
Y qué bonito que recalcas eso, ¿verdad? Que discípula. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos o se cree que el llamado es únicamente para los hombres. Y Dios no hace acepción de personas. O sea, como las mujeres que nos pueden ver, como los hombres que nos pueden ver, a pesar de que se sientan descalificados y descalificados de lo descalificado, todavía Jesús tiene su mirada puesta en nosotros y ha puesto su mirada en ti, en mí y en aquellos que nos escuchan. ¿Para qué? Para hacer de lo más mínimo menospreciado venir a avergonzar a los santos. Otro que fue enseñado a los pies de Gamaliel fue Pablo, ¿verdad? Que también ahí está lo que ratifica el pastor Charlie, ¿verdad? Cómo fue enseñado a los pies y así era como se hacía. Él lo menciona por esa cuestión, sí. Porque al él eso era una credencial para una persona que era un discípulo. Porque cuando lo cuestionaban acerca de por qué hacía ciertas cosas, le decía, yo fui enseñado o yo fui criado a los pies de Gamaliel. Esa referencia a los pies de significaba, él es mi maestro, yo soy el discípulo de Gamaliel. Es lo mismo que Jesús hace, ¿verdad? Y eso es a donde Dios nos ha llamado, ¿verdad? Que no olvidemos que independientemente de la profesión, el trabajo, el oficio o el ministerio que estemos ejerciendo hoy en día, seguimos siendo discípulos y seguimos siendo pescadores de hombres, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con género, si eres hombre, eres mujer. Hay muchísimas referencias bíblicas en cómo Dios usó mujeres para servirle y cómo Dios usó mujeres para manifestar su poder en otras acciones, en otras cuestiones que sirvieron para el fortalecimiento de la iglesia. De hecho, se cree que había más mujeres seguidoras de Cristo que hombres, pero por la cultura no se menciona, pero había más mujeres que estaban a la disposición de Jesús que hombres. Y la referencia bíblica habla también y dice que había muchas mujeres que le servían. Y esa palabra servían es que dice que muchas mujeres aportaban a su llamado porque encontraban en él riquezas. Exacto, para que su ministerio pudiera correr. Entonces, un discípulo puede desarrollarse en muchas áreas, no solamente en una. Y algo que había en mi corazón desde este día que me levanté con esta idea a raíz del tema de la semana pasada es: ¿cuántos de nosotros no hemos pensado que servir a Dios es solamente estar en un púlpito predicando? Muchos fuimos criados o nos enseñaron hace miles de años, y hace 3, 4 décadas atrás, había una generación que te mostraba o te discipulaba diciendo que tú estabas sirviendo a Dios si tú estabas dando una palabra o predicando. Entonces hubo mucha gente que no tenía esa capacidad verbal o esa capacidad escénica para estar frente a una congregación y se apanicaban y no pudieron servir en esa área y sintieron que no tenían un llamado. Cuando lo que yo descubro aquí es que Jesús llamó a Pedro en medio de su oficio. Ahora, pregunta, ¿Pedro dejó de pescar? ¿Dejó de hacer su oficio? No, dice que dejó todo y siguió al Señor, pero él siguió manteniendo su casa, no fue irresponsable con su casa. Pedro tenía un oficio y sabía cómo cumplirlo. Pedro fue inteligente en decir, yo voy a dejar todo y te voy a servir, Señor, pero me contrato a alguien que me guíe, que me siga trabajando mi barca, porque mi casa necesita su Él era el dueño de su empresa, entonces él puso a alguien que se hiciera cargo mientras él atendía a Jesús. Exactamente. Entonces muchos pensamos que no podemos servir a Dios o no tenemos un llamado porque solo sabemos construir casas, solo sabemos hacer chiroc, solo sabemos hacer textura, cortar yarda, hacer burritos, tener un negocio de comida, y pensamos, no, aquí no estoy sirviendo a Dios. No, ahí en tu oficio, en tu profesión, en tu arquitectura, en tu ingeniería, en tu doctorado, en tu medicina, ahí tú vas a ser usado en tu llamado por Dios, porque ahí en tu profesión, ahí en tu oficio, Dios va a usar lo que está a tu alrededor para transmitir su mensaje. Y en donde quiera que estemos, en donde quiera que sea nuestra labor, hay personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Hay personas que no van a llegar a la iglesia, sino que van a llegar a tu trabajo. Y ahí es el trabajo de nosotros, el hablar de su palabra, el manifestar. ¿Por qué? Porque dice que por medio de las manifestaciones que Dios hace a través de nosotros, viene a quebrantar la incredulidad de muchos. Porque dice, y vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual les haga hablar nuevas lenguas, orar por los enfermos, si bebiésemos cosas mortíferas no moriremos, si oráramos por los enfermos esto sanará. Entonces esas son manifestaciones que siguen a aquellos que se atreven a creer, a los que creen.
Fíjate que en mi trabajo, lo digo para la gloria de Dios, me toca ir a las casas a arreglar secadoras, estufas, y muchas veces al puro entrar está una camilla y hay un enfermo. Y yo lo primero que me viene a la mente y al corazón es, no viniste a arreglar nada, viniste a orar por esa persona. Exactamente. Y me toca, ¿verdad? La persona que me recibe, le digo, ¿me permites acercarme? ¿Me permites orar por ella? Y si la persona está consciente, ya le pregunto, ¿verdad? ¿Me permites orar por ti? Claro, el 99% es, claro que si hay hasta se alegra su corazón. Sí. Claro que sí, ora por mí. Hasta a veces me ha tocado que me dicen, léeme mi Biblia, léeme un salmo. Y es algo bonito donde uno dice, qué bueno que Dios en medio de mi trabajo me tiene ahí un salmo. Por eso es que yo les digo y predico yo mucho acerca de esto. Si tú tienes un trabajo o un negocio, sé excelente en ello, porque haciéndolo de manera excelente, con tu mejor servicio a los demás, tú vas a poder manifestar el Evangelio. Miren, hay una referencia en la historia, ¿verdad?, de un hombre llamado San Agustín. Él era un hombre de Dios que allá por el año 1800 y fracción, ¿verdad?, servía mucho al Señor. Y él tenía un discípulo. Un día se lo llevó a evangelizar y estuvieron por las plazas compartiéndole el mensaje a las personas, entregándole un panfleto, estuvieron enseñando las escrituras, oraron por la gente y se regocijaron. El discípulo, cuenta la historia, que volvió tan contento a donde estaba en la misión con este hombre de Dios, que al día siguiente se levanta muy temprano por la mañana y le dice, vamos a ir otra vez a evangelizar. Le dice, claro, vamos. Y entonces salieron a la calle y dice que San Agustín solamente se dedicó a abrazar a las personas. Solamente les daba un abrazo, tomaba otro. Volvieron por la tarde y el discípulo volvió triste, volvió muy triste. Y le dice a este hombre de Dios, es que, ¿por qué ahora no evangelizamos? Y el hombre de Dios le responde, lo hicimos. Dice, evangelizamos. Dice, evangeliza. Y si es necesario, usa palabras. Si es necesario, usa palabras. ¿Qué quiere decir? El evangelio es más que solamente recitar un verso. Es con lo que tú estás haciendo, demostrarle a otro que Cristo es real en tu vida. Y muchas veces hasta nosotros mismos, ya con la madurez que pudiéramos presumir tener, hay veces que tú puedes discernir por el Espíritu y decir, dale un abrazo a Carlos. Y puedo estar necesitando un abrazo y realmente... Y él sí entendió la voz. Gracias. Sí, claro. Necesitaba que alguien me abrazara, necesitaba que alguien me tomara en cuenta, necesitaba un pequeño afecto de parte de Dios y sentir y decirte, yo sé que te lo puso Dios en tu corazón, que me abrazaras porque necesitaba en estos momentos un abrazo de Dios. Exactamente. Y yo creo que ese es el mejor evangelio. Fíjate que como para ir cerrando este tema, hay algo que usa mi esposa, ¿verdad? Que siempre hace énfasis en eso, de que predica, o sea, en todo tiempo predica, y si es necesario, como dices tú, hablar. Pero hay gente que la única Biblia que va a conocer es su testimonio. Así es. Entonces, hay gente que la única Biblia que va a conocer de nosotros es nuestro testimonio, y de esa manera pueden conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos la manifestación de sus palabras, la manifestación de su escritura, la manifestación de la Biblia, y por medio de nosotros hay gente que puede conocer de Dios. Hay gente que puede conocer de Dios a través de la gente que nos escucha. ¿Sí? ¿Y qué? Que te va a usar. Tal vez te va a usar nada más para mandar y compartir este video. Y de esa manera Dios va a hacer que gente que no sentía, que se sentía discapacitada, que no sentía que tenía algo para dar, llega a Jesús y le dice, ¿sabes qué? Tú eres importante para mí. Tú eres importante. No sé. Se demuestra a través de las acciones, porque a veces puede quedar un poquito como que en el aire. ¿Qué querrán decir este trío de pastores acerca de ser pescadores de hombres? O sea, voy y les pongo el anzuelo en la boca y con mi cara mi caña de pescar, ¿no? No, sino que Jesús está haciendo una alegoría, una referencia a decir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un pescador para poder atrapar? Trabaja, espera, sabe el momento en el que puede tirar su red, sabe el lugar y sabe, muchas de las veces hay que ser inteligentes al compartir la palabra. Yo lamentablemente experimenté en los años que
tengo de conocer al Señor, a veces que estaba sentado en una plaza y de repente llegaba alguien y me querían evangelizar, yo ya siendo cristiano, pero no lo decía. Y si no creía en lo que ellos me decían, todos me mandaban al infierno. Entonces predicaban más del infierno que del amor de Jesús y que de la salvación. Y yo conocía las escrituras, pero no les decía. Simplemente me quedaba con la idea y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué tratamos de evangelizar y llegar a las personas a través del miedo, del temor, cuando hay tantas cosas que mostrar a la gente? ¿Por qué tratar de hacer llegar o pescar con una red tan pesada y tan gruesa como la condenación, como el castigo, como el miedo a que si tú no haces, mira, si tú no crees en esto, te vas a ir al infierno? Cuando sabes, el infierno no fue creado para mí, sino para Satanás y sus demonios. Nosotros fuimos creados para estar en su presencia. Pero cuando la gente no mira eso en nosotros, dice, para ser cristiano mejor así me quedo. ¿Cierto? ¿Sí o no les ha pasado eso? No, sí, es verdad. La verdad. Pues muchas veces nos han mandado al infierno. Entonces, un verdadero pescador de oficio sabe en qué momento pescar y en qué momento dice, hoy hay marea alta, hoy hay tormenta, y hay marea roja, ni salgamos. Pero hay momentos en los que, porque hay veces que nuestras familias no van a necesitar tanto un texto, van a necesitar que tú vayas y les demuestres que lo que tú has leído es real en ti, y vayas y se lo compartas a través de una llamada, a través de un abrazo, a través de escuchar el problema que están pasando, una siembra, a través de acciones, para que el amor, una muestra de amor. Totalmente. Pero muchas veces cuando estamos así como esto, tan religiosos, a veces no estamos dispuestos a demostrar un amor. Estamos dispuestos a decir que amamos, pero demostrar amor estamos a veces muy lejos de demostrarlo. Pues Dios está haciendo el llamado en este tiempo y en este preciso momento a que tú que nos estás viendo saques a una persona de ser pecador. ¿Por qué? Porque se constituía pecador. Cuando estaba en el pecado se constituía pecador. El pez adentro del agua se llama pez, pero fuera del agua su nombre cambia. Es pescado. Y tú puedes sacar a un pecador de su pecado y hacerlo redimido por la sangre de Cristo Jesús. Hacerlo un cristiano por la sangre de Cristo Jesús. Un discípulo por el nombre de Cristo Jesús. Así que les invitamos a ustedes que puedan ir hacia donde hay necesidad y cambiar la vida de una persona con la palabra, por medio de su palabra. La mejor red, la red que debemos de tirar es su palabra, porque esa palabra no regresa vacía. Esa palabra no regresa vacía, sino va por el pecador y lo trae y lo confronta con su pecado y lo hace sentirse miserable y necesitar a Jesucristo en su corazón. Así que yo con esta reflexión te hago, Charlie, la invitación a que tú hagas el llamado, a que la gente tome una decisión de transformar su vida y no ser más ese pecador, sino ser llamado hacia las aguas que es Jesucristo, hacia la vida que es la vida eterna en Jesús. Y ahora que hablamos de red en red, pues síganos por todas las redes sociales, a través de las plataformas como YouTube, Spotify, Instagram, la página de Facebook de Nuestro Legado. Usted va a poder encontrar este contenido para poder acercar tu vida. Y yo quiero exhortarte, quiero animarte a ti que nos estás viendo y escuchando. Si no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde se predique de Cristo Jesús, donde se predique la palabra de Dios, donde tú puedas llegar a sentir que tu fe se está alimentando. Si estás en la zona de Amarillo, Texas, busca una iglesia. Si estás viéndonos en otra región y puedes ir y buscar una iglesia cristiana, evangélica, hazlo. Dios te está haciendo el llamado, porque entre tanto que Él está aquí, podemos encontrarlo. Amén. Llegará el momento donde, aunque queramos buscarlo, ya no va a ser encontrado. Así que vamos a hacer una oración para que si allí en tu lugar, en este día o tarde o noche que estés reproduciendo este video, tú quisieras recibir al Señor como tu Señor y tu Salvador, yo simplemente quiero orar por ti para que Jesús llegue a tu vida y tú puedas encontrar un lugar donde congregarte. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en este día bendecimos a las personas que puedan estar escuchando y viendo esta transmisión. Señor, que allá donde esta persona está con la necesidad de ti, yo ruego, Señor Jesucristo, que envíes tu palabra, como dice el Salmo 107, Señor, y lo sanes y lo libres de su ruina.
que tu Espíritu Santo pueda venir a morar al corazón de aquel que hoy quiera recibirte, aquel que hoy quiera hacer una oración en fe, Señor, reconociendo que tú eres su Señor y su Salvador. Solo tienes que acercarte y confesar y decir: Señor, el día de hoy reconozco mis errores y pecados, reconozco que tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Yo te invito a venir a morar a mi vida, y que ese Dios que los cristianos predican, que puede morar en mi corazón, venga hoy y limpie mi vida de todo peso de pecado, de todo peso de enfermedad, de todo peso de maldición o de maldad, y me hagas nuevo. Hoy yo te recibo en mi corazón, te acepto en mi vida, Señor, como el Señor y Salvador de mi vida y de toda mi casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues sin más, pues nos despedimos. Esperen la próxima transmisión. Gracias por seguirnos hasta este minuto y les agradecemos de seguirnos ahí por las diferentes plataformas. Amén. Bendiciones. Cuídense mucho. Saludos a todos. Dios bendiga.